Uno de los dramas de la Argentina, son las empresas recuperadas y cooperativas. Claro, situación muy difícil. En realidad para todas las empresas, ¿no? Bueno, en este caso y los trabajadores del BAUEN que hace tiempo vienen explicando, ¿no? Lo difícil que es en las condiciones, bueno, características de, este caso, ¿no? Del BAUEN puntualmente y de todas las cooperativas que conocemos. Vamos a seguir hablando de este tema. Le tenemos que dar la bienvenida a Omar Plaini, que está aquí con nosotros, secretario general del gremio de canillitas y también secretario adjunto de la CGT. Bienvenido. Administrativo, perdón. No, bienvenido. Por invitarme. Buenas tardes, gracias por venir, Plaini. Una primera reflexión sobre esto que estábamos viendo, ¿no? Que es la realidad, en este caso el BAUEN, pero decíamos de muchas pymes, domicilios particulares, personas que no llegan a pagar las tarifas. Están viviendo las cooperativas, el caso del BAUEN lo conozco a Federico, estaba hablando hace 10 días con él, en mi sindicato estuvimos conversando largamente la situación que están viviendo los trabajadores del BAUEN, que es un ícono, indudablemente que hay que defenderlo, que está en la justicia la situación de ellos, de esos 140 trabajadores que habla Fede, y realmente lo están viviendo las cooperativas, los clubes de barrio, las pymes, las economías regionales, porque el modelo que puso en práctica este gobierno, con todo lo que estamos viviendo, están entre los sectores más afectados, muy afectados, lo dijo él. El tarifazo es tremendo, lo que ha ocasionado el tarifazo aquí en la Argentina, que no para por otra parte, sabemos que va a haber más aumento. 24,4% de aumento. Bueno, y también el transporte, también las naftas, ya las naftas llevan el 30% en lo que va del año. Bueno, hoy un nuevo aumento de nafta luego de que aumentara el día lunes. Bueno, habían dicho que las naftas no la iban a aumentar, no la iban a tocar, presionaron las petroleras y aquí están las consecuencias. Lo mismo pasó con los agroexportadores, que en un momento el gobierno insinuó con el tema de las retenciones, que no le iba a seguir sacando ese medio punto que le sacan, y enseguida presionaron al gobierno. A todo eso el gobierno responde. A los reclamos populares, como el de las cooperativas, de las pymes, de los trabajadores, del sector informal de la economía, el gobierno no da absolutamente ninguna respuesta. Pero Plaini, ¿hacia dónde va el país? Bueno, evidentemente vamos hacia una mayor conflictividad, que se agrava día tras día, que tratan de tapar con otras cosas, pero cada día la situación es peor para decenas de miles de familias. Veamos, acabamos de ver lo vergonzoso del salario mínimo vital y móvil. Este contexto es de agravamiento de la situación que ya estamos viviendo. Ustedes, basta con escuchar a los intendentes, cómo aumentaron los comedores en las intendencias, que quiero por otra parte rescatar. Hay muchas organizaciones sindicales que sostienen comedores, que no lo sabe la ciudadanía. Yo puedo dar fe de lo que hace Camionero, Esmata y algunas otras organizaciones que sostienen comedores en distintos barrios, en la Villa 1114, en La Boca, en distintos lugares en el interior del país que están sosteniendo que toda la semana están llevándole alimentos. La situación donde la es demanda muy se ha grave. multiplicado. ¿Cómo? Comedores en donde la demanda se ha multiplicado en los últimos meses. Claro, se multiplica porque la situación de crisis es cada vez mayor. Sí. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios es extraordinaria. La informalidad crece. La pobreza ha crecido. La indigencia crece. Sinceramente, cuesta entender cuando algún funcionario del gobierno o del mismo, de la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional, nos explica que esto es necesario para estar mejor, y a mí me remonta indefectiblemente a los años 90. Estamos mal, pero vamos bien, decía aquel presidente que traicionó su propio origen popular. Entonces, hoy es la situación que estamos viviendo. Pero a la sociedad la quieren distraer con la cuestión, por ejemplo, de los cuadernos. Ayer Jorge Asís, un periodista, colega con Fantino, dijo que el gobierno esto lo sabía de los cuadernos hace 15 días. ¿Le llama la atención que justo lo de los cuadernos llegue en este momento difícil del país? Mira, hay una estrategia que la explica el gurú comunicacional del gobierno, que es este hombre ecuatoriano, Durán Barba. Basta con leer sus libros o escucharlo a él. La estrategia es la distracción permanente y poner en agenda en la sociedad lo que al gobierno le conviene o le interesa y sacar de la realidad cotidiana lo más posible a los ciudadanos de lo que está sucediendo. Pero no lo van a lograr porque hoy, en la era de las comunicaciones, digamos, hoy no hay una sola forma de comunicarse. En un momento éramos hegemónicos quienes venimos de la gráfica, luego se avanzó con el cable, que superó a la televisión abierta, vino la era digital, esta revolución digital, pero hoy están las redes.
Y las redes no las pueden, más allá que pongan los trolls, todo lo que el gobierno quiere hacer, no las pueden frenar, no las pueden parar, porque cuando vos tenés un hecho que pasa en un barrio sea central o periférico, los mismos vecinos en las redes suben los problemas que tienen con el agua, con la luz, con el gas, con el asfalto, con la cloaca, con la necesidad económica, con los comedores populares que cada vez crecen más. Realmente, este gobierno no termina de entender que lo que va a terminar dejando el año que viene, y yo aspiro y espero que vuelva un gobierno de carácter nacional, popular y democrático, es tierra arrasada, como siga con esta orientación que tiene. Hoy de nuevo vimos como el dólar no lo pueden contener. ¿Qué nos dijeron a nosotros en campaña y posteriormente? Que la inflación era una cuestión menor. Hoy vemos la realidad. Vamos a terminar largamente arriba del 30% de inflación cuando este gobierno llevó al Congreso de la Nación un presupuesto que hablaba entre el 10 y el 12%. De arranque habían planteado eso. Después hablaron del 15%, después ya dijeron el 18% y después dijeron que no había metas inflacionarias antes de irse. Recordarán ustedes, Sturzenegger, que dijo en la última conferencia de prensa, sentado junto a Duhovne. No hay metas inflacionarias, con lo cual la inflación puede ser el 25, el 30, el 35 o más. No hay metas inflacionarias. Sí, o más depende de lo que ha pasado en las últimas horas con la nueva suba del dólar, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa con esa meta que iba a llegar hasta el 35. Algunos aseguran va a superar, bueno, hasta un 40 probablemente un poco menos. Pero, Plaini, a ver, ¿y qué pasa con los gremios en medio de esto? Porque hace poco supimos de la multa a camioneros, el caso de Suteba también, sí. Y ustedes concretamente, el gremio de canillitas, sí. Yo recuerdo el día como si fuera hoy, en el momento de la intervención, sí. Intervención que claro, en ese momento duró unos 60 días nada más. 35, perdón, poquito más de un mes. ¿Qué pasa con la justicia en medio de esto, no? Mira, yo lo dije en aquel momento. Cuando intervinieron Canillita, quizás ahí, tengo que ser autorreferencial, es inevitable, lo dije en la propia CGT, comenzó un accionar de disciplinamiento de las organizaciones sindicales del actual gobierno. Con la barbaridad jurídica que intentaron hacer, que rápidamente en 35 días otro sector de la justicia, porque yo no generalizo, no es toda la justicia, pero gran parte sí, que actúa en función del gobierno de turno y sobre todo con este gobierno, intentaron disciplinarnos con la intervención nuestra y de otras organizaciones. Luego de las intervenciones vinieron las auditorías y ahora van por la quiebra de los sindicatos con estas multas. Yo, un dato para que tengan los televidentes. El fin de semana pasado estuve compartiendo con Julio Pereira, el exintendente Varela, actual diputado provincial, y con su intendente Darío Guarzo, y yo los consultaba cuál era el presupuesto del municipio de Florencio Varela. Saben que es un municipio de casi 600.000 habitantes, sí. La importancia que tiene en el tercer cordón, Florencio Varela. El presupuesto anual del municipio de Florencio Varela son 1.300 millones de pesos anuales. Y la multa que le ponen a Camionero, esta primera multa que intentan aplicarle a Camionero, es de poco más de 800 millones, más astreintes y más costa, se va a 1.053 millones. Casi el presupuesto del municipio de Varela. Vos imaginate si le impusieran un presupuesto de esa magnitud a un municipio de esta característica, una sanción económica, quebraría, con todo lo que eso implica. Bueno, lo mismo intentan con Camionero o con Suteba, pero les voy a dar otro dato importante. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, provincia que por otra parte representa el 40% prácticamente de todo el país. Estamos hablando de una provincia de casi 17 millones de habitantes, 307.000 kilómetros cuadrados. El presupuesto del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires son 814 millones de pesos. ¿Qué pasara si el Ministerio de Trabajo le sacaran ese presupuesto? Y así podría tomarle un montón de datos del municipio y demás, que claramente una sanción de esa naturaleza es la quiebra. Obviamente que ahora le homologan el bonus a Camionero, con lo cual va a quedar desafectado ese intento de esta sanción económica, pero claramente son distintos mecanismos que fue utilizando el gobierno. ¿Para qué? Para esmerilar y debilitar al único sector que es contrapoder de un gobierno. ¿Por qué? Porque las organizaciones sindicales, como bien las definía Juan Perón, somos de carácter permanente, como la familia, decía él, y te guiñaba el ojo, son como la familia y te guiñaba un ojo. Entonces,
De esto se trata. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos la capacidad organizativa frente al conflicto de reaccionar. Esto es lo clave y estratégico que hay que entender. Entonces, el gobierno va contra esas organizaciones. De la misma manera que después extorsiona ahora gobernadores, municipios. Esto está claro. A esta altura, digamos, nadie puede creer lo que el gobierno dice, que no interfiere o no infiere en acciones de la justicia, ni que no infiere y no interfiere en acciones de la concentración mediática que va determinando cuál es la agenda. Por favor, ya somos todos gente grande. Ya dejamos, volvemos con las situaciones del país en minutos, pero quiero preguntarte sobre la CGT. ¿Tiene fecha de vencimiento este triunvirato? Y si usted apuesta por Moyano, por Pablo Moyano y de la bancaria, para que ocupen el rol central en la CGT. A ver, nosotros hemos tenido dentro de la CGT una serie de disidencias y de diferencias que se agravaron el 18 de diciembre del año pasado, con una actitud inorgánica de la propia actividad cuando se trataba la reforma previsional y el intento de pasar la reforma laboral del gobierno que había cambiado todas las condiciones. A partir de allí se sucedieron en esos 3 o 4 meses una situación que los propios compañeros del triunvirato plantearon que había que poner una fecha a un congreso normalizador de la CGT o de renovación de autoridades. Después del paro del 25 de junio, que fue tan exitoso y que fue un paro contundente y que yo siempre digo que fue más allá de las propias expectativas del movimiento sindical porque adhirieron desde las pymes hasta las cooperativas, cambió esa actitud, con lo cual aquella palabra se cambió. Ahí hay toda una discusión, un debate interno que nosotros no terminamos de saldar, pero que fue por una iniciativa del propio triunvirato. Más allá que quien habla tiene una responsabilidad, soy parte del Consejo Directivo, pero como digo siempre, a mayor jerarquía, a mayor responsabilidad, se cambió esto. Claro, se fue dando una serie de realineamientos, como se da siempre dentro del movimiento sindical. Ha crecido un espacio que ustedes conocen, que encabeza Camioneros, Les Mata, y unas 40 o 40 y pico organizaciones más, inclusive hasta hace pocos días estaba la UON, no sé si continuará. Nosotros tenemos una reunión la semana pasada, algunos que estamos dentro de CGT, otros que están fuera, donde entendíamos y entendemos que lo que hay que elaborar es, primero un programa, luego un plan de acción, porque el problema que surge y la efervescencia que hay en la base y en muchas regionales es cómo se relaciona esta CGT con el gobierno. Y evidentemente, la CGT como un factor de poder, la base en esa ebullición lo que le está pidiendo es otra actitud frente al gobierno. Y no se trata solamente de decir, mirá, la realización de un paro, porque lo digo siempre, el paro es una situación extrema que vos utilizás cuando no hay salida. Bueno, la Constitución nos da ahí la posibilidad de usar este instrumento. Sí, tal vez pero tenés que tener un plan de acción. Sí, y tal vez más apariciones, por lo menos refiriéndome al actual triunvirato, más contundentes, ¿no? Respecto de cosas importantes que han pasado en el país. Bueno, de esto se trata la discusión que está ahí. O sea, más allá que la CGT ha tenido sus claroscuros, que se hicieron 2 paros, 3 grandes movilizaciones, que hay relaciones con la iglesia, con los movimientos sociales, con los rectores, que todo eso me parece muy bien y al contrario. Pero hay una exigencia por abajo de otro carácter frente a un gobierno que es contundente con su pueblo. Yo recuerdo, Dani, estuve en un congreso cubriendo y los propios trabajadores, creo que fue en Ferro, le gritaban al triunvirato, un plenario del secretario general. Bueno, sucedió en la movilización, donde decían pongan la fecha y el cantito como continuaba. Bueno, por eso estamos en esta, a ver, yo tengo por costumbre, ustedes saben, soy muy respetuoso de todas las organizaciones sindicales y sus dirigentes, y esto lo planteo dentro propio del ámbito que corresponde, pero no es menos cierto que hay por abajo un descontento, por lo menos de un sector grande de los trabajadores, que frente a lo que está pasando, a los despidos, a las suspensiones, a la inflación, al endeudamiento, a los tarifazos, exige de la CGT otra actitud, y yo espero que la tenga, y también, bueno, si decimos una cosa, la hacemos, la cumplimos, porque si no, entramos en esta discusión, con todo el respeto que me merecen mis compañeros y la propia CGT, por la cual soy parte, y que hemos tenido la historia de la CGT, nos indica que hoy necesitamos una CGT que esté a la altura de aquella historia que ha marcado el tiempo, después de más de 80 años de historia, porque este es un gobierno que en ese sentido, además de insensible, me parece un gobierno contundente en su obcecación de que tiene que hacer el ajuste, y el ajuste siempre va acompañado de la represión, y la represión la viven y la padecen los que menos tienen.
Bueno, pero Clarín también es como una cosa que es primero, ¿no? También tampoco hay hubo una oposición contundente y firme, es esto que estamos hablando, ¿no? Las bases pidiéndole una fecha, una medida de fuerza al triunvirato que, bueno, tuvieron que en ese momento salir corriendo, el atril que se lo bajaron en plena movilización. Bueno, entonces el gobierno probablemente tampoco se vio obligado, ¿no?, a poner un freno. Hubo algunas medidas que sí hubo que revertir y las revirtió el gobierno acertadamente. Le pregunto por último por el encuentro del día viernes. El encuentro Cristina Moyano. Previo a eso, yo te digo que también la responsabilidad de todo el sector político y social. Sí. No es solamente, sí, no también, carguemos las tintas también, solamente sobre el CGT porque no es justo, porque también el peronismo está en una crisis de, no sé si de identidad o de cómo confronta con este gobierno que hay que resolver. Entonces, pero la CGT tiene un rol de carácter permanente y la parte que más a mí me involucra, también lo político, porque soy parte del PJ de la provincia de Buenos Aires, del PJ Nacional, y tengo una responsabilidad. Así que todos tenemos que analizar esto en profundidad y tomar una actitud. Con respecto a lo del viernes pasado, mira, fue muy coloquial, fue un encuentro esperado por muchos, hemos trabajado mucho, algunos por ese encuentro, porque nos parece que son dos referentes ineludibles del campo nacional, popular y democrático, como le gusta decir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tanto Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, una persona que fue 2 veces presidenta de la Nación, senadora, diputada, todas las responsabilidades que ha tenido, y lo que ella representa en términos de apoyo popular muy grande. Y Hugo Moyano, porque nadie puede dudar que en este último cuarto de siglo es un referente ineludible de los trabajadores, y a muchos de nosotros nos parecía que no podía ser que ellos estuvieran durante 7 años distanciados, y el encuentro fue coloquial, fue muy bueno, hay un compromiso de ambos de trabajar para construir ese gran frente nacional, popular y democrático desde el ámbito que cada uno está. Cristina con Unidad Ciudadana, aún siendo una mujer que se formó en el peronismo y que es peronista, ella ha construido un instrumento político que es Unidad Ciudadana, y Hugo y muchos de nosotros desde el propio peronismo, tratar de ver cómo confluimos y cómo ensanchamos esa base de representación que nos permita el próximo año presentarle a la sociedad aquello que reza el documento del PJ bonaerense en la última reunión, que otro camino es posible, que otro país es posible, y en eso son dos referentes muy fuertes que nosotros necesitamos que articulen, y también decirle a todos los compañeros que nosotros tenemos, el límite nuestro tiene que ser este gobierno, digamos, no puede ser otro compañero, siempre y cuando aquellos que nos definimos como peronistas, sobre la base de nuestros 3 grandes principios, de nuestros valores, digamos. Yo creo que el peronismo nació para eso, para transformar la realidad, para mirar siempre al que menos tiene. Los trabajadores somos el centro de la definición del peronismo, por eso yo siempre digo que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, de alguna manera, aunque esto parezca un concepto marxista, no lo es. Pero por allí pasa la cosa y bueno, aspiramos a que a partir del viernes, digamos, ese reencuentro sea un largo camino, y aprovecho también para agradecer el gesto y la actitud que han tenido los compañeros de Mata, tanto Ricardo Piñanelli como Paco Manrique y todo el consejo directivo, y también lo emocionante de ese encuentro de estar en un curso de capacitación y formación de los delegados y delegadas, casi 900 pibes y pibas, muy jóvenes todos, que cuando vos ves la emoción de esos pibes, cuando vos ves cómo se sienten representados fundamentalmente por su organización y también por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, vos decís, ¿cómo puede ser que nosotros no ampliemos la base? ¿Y cómo puede ser que haya algunos todólogos, opinólogos de todo tipo, colegas de ustedes, colegas míos, que vengan insistiendo hace varios años que Cristina Kirchner en política ya no tenía más nada que hacer o que decir, y sin embargo sigue siendo la opositora que más concentra expectativa en los sectores populares, de la misma manera que Moyano sigue siendo un hombre ineludiblemente una referencia del movimiento de los trabajadores. Plaini, muchísimas gracias por haber estado aquí como siempre. No, gracias a ustedes por la referencia, invitarme. No, muy amable, muchas gracias. Dani, nos vamos a Comodoro Pi, hay novedades, Bernardo Maniago, adelante.